Entonces, básicamente, el procedimiento, ¿no?, de la solicitud cautelar es la siguiente. Proceso cautelar, solicitud. En principio, si tienen, si cumple todos los requisitos, ¿no?, y ya pasaron, normalmente se declara inadmisible, o por ahí en las cauciones juratorias no han firmado el acta, no han legalizado la firma, entonces no han pagado la tasa, también muchos abogados suelen presentar así nomás sin pagar la tasa, entonces todo eso se analiza, ¿correcto? O hay una aclaración que hay que pedir, entonces, listo, inadmisible, ya cumplió con subsanar, y entonces puede ser el caso que se dé un auto de concesión, ¿no? Si se da esto, si este procedimiento. Si se da una autodenegación, evidentemente el solicitante tiene todo el derecho a pedir que apelar este auto, ¿correcto? Y la sala es la que resolverá el asunto. Muy bien, entonces si se da el auto de concesión, pues se ejecuta, ¿no? Las medidas cautelares, al menos que en mi experiencia yo he visto que son más frecuentes, son las anotaciones de demanda, ¿no? Si es que evidentemente se trata de asuntos ligados con el derecho de propiedad y de la posesión y derecho inscribible. Entonces, la anotación de demanda, evidentemente, se ejecuta con la inscripción, ¿correcto? Se ejecuta. Luego de que se ejecuta con la inscripción, ya puede oponerse, evidentemente, el afectado, ¿correcto? Porque, obviamente, si hablamos de una medida cautelar con una anotación de demanda de nulidad de acto jurídico u otro proceso, no sé, reivindicación, mejor derecho de propiedad, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? De todas maneras hay un perjuicio, ¿correcto? Porque baja el valor de ese bien en el mercado, no hay una carga. Entonces, evidentemente, tiene todo el derecho habilitado, la parte afectada, considera afectada, de poder oponerse. Resuelve. Bueno, dentro del proceso de oposición, evidentemente se le corre traslado a la contraparte, ¿no?, al solicitante, para que absuelva lo pertinente. Y se emite un auto, correcto, final, que es el auto que resuelve la oposición. Y que frente a ello también puede haber una apelación. Ahora, entonces, hemos visto la clasificación de medidas antes del proceso, dentro del proceso, hemos visto cuáles son los principios, cómo es que se relajan, cuáles son los requisitos que tienen que estar, correcto, que se entiende por esos requisitos. Ahora vamos a entrar a un poco mencionar respecto, ¿sí? Es que las medidas que tenemos actualmente cautelares en nuestro Código Procesal Civil forman o son medidas típicas, ¿no? Tipicidad, o sea, a rajatabla. Son estas las medidas, estas son las reglas y sus presupuestos y estas medidas específicas, y no pueden poner otras medidas más, ¿no? Solo las tipificadas en el Código Procesal Civil, o tal vez son medidas atípicas, donde te dice, solo regula las características de presupuestos generales, más no indica que sea una lista cerrada, ¿no? O en todo caso construimos un sistema mixto donde consisten ambos sistemas. Considero que ese es el nuestro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos las medidas innovativas, no innovativas, no hay mucho que especifique el tipo específico o la tipicidad de esas medidas, ¿correcto? Entonces, no innovativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, podría entenderse en ese sentido que estaríamos en un sistema mixto. Entonces, vamos a hablar, y esa es la materia de la sesión específicamente, luego de haber hecho todo este repaso de medidas cautelares. Sí, ok, vamos a hablar respecto a las medidas cautelares específicas o típicas, ¿correcto? Es decir, las que están reguladas en nuestro ordenamiento, desarrolladas con sus reglas, presupuestos, especificadas en nuestro Código Procesal Civil. Entonces, estas se dividen en la siguiente. En las medidas cautelares para la futura ejecución forzada, las medidas temporales sobre el fondo, las medidas innovativas y las medidas no innovativas, ¿no? Nuevamente, de acuerdo a este sistema de medidas cautelares específicas o típicas, se dividen en 4. Para la futura ejecución forzada, temporales sobre el fondo, innovativas
y de no innovar. Vamos a entrar a la primera, que son las que más se utilizan, ya, porque esos son casos muy específicos. En cambio, para la futura ejecución forzada sí se utiliza. Pero antes de entrar a ello, tenemos que hacer, desde un punto de vista, un análisis ya al ámbito civil para entender estas medidas, ¿ok? Que dicho sea de paso, en el proyecto del Código Procesal Civil están, desde un punto de vista, mejor reguladas. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a la primera medida, ¿no? Para garantizar la futura ejecución forzada. Conceptos previos. Vamos a un poquito ahondar en el tema civil para entender estas medidas. Bla, bla, bla. Y esto necesariamente entra a tallar en un poco repasar la teoría general de la obligación, ¿correcto? ¿Qué es una obligación? ¿No? Una obligación es, desde un punto de vista, ¿no? Es el vínculo jurídico en virtud del cual el deudor se encuentra constreñido a ejecutar una prestación para satisfacer un interés del acreedor, ¿no? Entonces, es un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico que puede tener diferentes fuentes, legal, correcto, contractual. Hay diferentes fuentes que da nuestro ordenamiento jurídico para que se genere este vínculo jurídico, el hecho ilícito, responsabilidad extracontractual, entre otros. Ya lo normal es, en principio, el contrato, correcto. Hay un contrato de por medio, un vínculo contractual en la cual ambas partes se obligan, correcto, a efectuar diferentes prestaciones, que la prestación viene a ser justamente el objeto de la obligación. Estas prestaciones pueden ser de dar, ¿no? Según el código, de acuerdo al tipo, básicamente, de la prestación, puede ser de dar, de hacer y de no hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si el deudor, que es justamente quien se obliga, el constreñido a ejecutar esa prestación de dar, hacer o no hacer, no lo efectúa, correcto, o está dentro del campo del llamado incumplimiento, y evidentemente es imputable a su parte, entonces, correcto, el acreedor tiene, digamos, liberados los mecanismos de tutela para satisfacer el llamado derecho de crédito, ¿ya? Y este derecho de crédito, nuevamente, que es exigir al deudor que cumpla su prestación de estos tres tipos, ¿correcto? Entonces, física, ya bueno, esto ya es un tema más de los elementos fisonómicos de la obligación, ¿no? Los sujetos, acreedor y deudor, vínculo de la obligación entre deudor y deudor, el objeto, la prestación física y el interés tutelable, ¿correcto? Entonces, ok, por ejemplo, ¿no? Si hay diferentes tipos de prestaciones, que es el objeto de la obligación, ¿no? Por ejemplo, la obligación de dar suma de dinero, ¿correcto? De dar, la obligación de dar bien cierto, ¿correcto? La obligación de hacer, por ejemplo, otorgamiento de la escritura pública, ¿no? Perfeccionamiento, perfeccionar la transferencia del contrato, obligación de no hacer, ¿ok? Astente a, digamos, a divulgar, digamos, la situación de secreto que nosotros, que bueno, yo te he conferido en un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Astente, no hacer, ¿correcto? Entonces puede haber diferentes prestaciones. En caso justamente de que estamos en la parte patológica, en cumplimiento, entonces nuevamente se activan estos mecanismos de tutela de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que el deudor no quiere cumplir, ¿no? No quiere. Entonces, no me da la gana de cumplir, es tu culpa, te va a decir, es imputable a tu persona, no es exigible, te puede argumentar mil cosas, ¿no? Excepción de incumplimiento, no cumplido primero una obligación, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que surge ahí? La controversia judicial. No puedo resolverlo, digamos, a través de un acuerdo conciliatorio, utilizando otros mecanismos extrajudicial, me voy al juez a que declare que tengo un derecho, ¿no? Y por tanto, no una obligación, por ejemplo, de dar de dinero, ¿correcto? Y que declare este derecho y por tanto que, bueno, que en este caso que existe una situación de incumplimiento, que cumpla, ¿correcto? Pero el cumplir, si se dan cuenta, esta obligación, ¿va a satisfacer tu interés? Va a depender del tipo de la obligación, ¿no? Ya.
Entonces, justamente, y ahí va el tema de las medidas cautelares, por eso hago engranaje en eso, ¿no? Entonces, justamente estas medidas cautelares, ¿qué es lo que van a hacer? Según sea el tipo, si se dan cuenta de la prestación, sean de dar, de ser, de no hacer, lo que justamente van a hacer es que de alguna manera pueda hacerse efectivo esta solicitud, por ejemplo, el cumplimiento del derecho que dices tener, ¿no? El derecho de crédito, que ya hemos dicho, no es solamente obligación dineraria, sino puede ser cualquier tipo de prestación, ¿no? U obligación. ¿Correcto? Entonces, eso va a ser justamente las medidas cautelares. Entonces, y al final, si bien es temporal, nuevamente, ¿no? Porque todavía no es que hay una cosa juzgada en cual se decida que existe mi derecho, pero bien que te va a ayudar a que en el caso se declare justamente que tienes ese derecho con la autoridad de cosas juzgadas, se puede ejecutar, ¿no? Si yo ya tengo un embargo ahí, o si yo ya tengo un secuestro, luego, ¿qué voy a hacer? Cuando ya tenga la decisión definitiva, lo voy a convertir en una medida ejecutiva. Voy a poder hacer la agresión patrimonial, ¿correcto? Del deudor, porque justamente la obligación ante esta patología de incumplimiento va ligada a la agresión patrimonial. Y eso es una de las características del vínculo jurídico, ¿correcto? Que es la sujeción, oligamia, atadura, que se encuentra el acreedor y el deudor como sujetos de una relación jurídica patrimonial obligatoria. Actualmente se entiende como un elemento inmaterial, ¿no? Antes, en la época romana, era muy, digamos, ustedes saben que existía esa división entre esclavos, ciudadanos, ¿no? Entonces, las medidas eran materiales. O sea, tú no respondías con tu patrimonio, como hoy, por eso se habla de la responsabilidad patrimonial, sino respondías con tu persona, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el acreedor? No cumplía, te llevaba, digamos, te paseaba tal objeto de derecho por el pueblo, me burlaba de ti, a ver si alguien se compadecía de ti para liberarte de tu obligación, si no, hasta podía ejecutarte, matarte, ¿no? O en todo caso, como bien tenemos ahorita en la Constitución, este principio de que no hay prisión por deudas, salvo para deudas alimentarias, ¿correcto? Entonces también podía de alguna manera tomarte como esclavo, ¿no? Y vulnerar tu derecho de la libertad. Entonces, esta agresión material se pasó a la agresión personal, perdón, ¿no? Y material, en sentido de personal, se pasó a la agresión patrimonial. Ahora, deudor, yo no te voy a agredir a ti, porque evidentemente no va a ir el juez a decirte cumple o si no, digamos, te mato, o sea, no va a ser así, ¿no? Pero, ¿qué voy a agredir? Voy a agredir tu patrimonio, ¿no? Entonces, y se dan cuenta, digamos, ese ligamen, ¿no? Entonces, esa medida cautelar, que puede ser que se convierta en medida ejecutiva, lo que va a hacer es justamente conservar ese patrimonio para que tú respondas. Ojo, siempre y cuando ya no esté garantizado, porque si está suficientemente garantizado, esa obligación, por ejemplo, los bancos normalmente tienen su hipoteca, ¿no? ¿A ellos les sirve pedir un embargo? No, la verdad que no, ¿no? Igual, si yo tengo una fianza o no sé, algún otro tipo de garantía, eso también el juez lo ve, ¿no? Entonces, agresión patrimonial.